Otra vez la particular forma de ver el mundo de los estadounidenses es trending topic. Hace unos días la revista Variety entraría en una polémica de escala planetaria al catalogar a la actriz Anya Taylor-Joy, a quien voy a estar dejando en pantalla, como una mujer de color. Y al menos que tengas algún que otro problemita en la visión, creo que todos podríamos más o menos coincidir en que esta chica está muy lejos de poder considerarse como una mujer de color. ¿Y a qué se debe esta adjetivación tan errada? ¿Es errada realmente? Lejos de ponernos a debatir sobre polémicas, hoy vamos a hablar sobre la identidad, el prejuicio y cómo estos influyen en la construcción de arquetipos como método de clasificación en nuestras sociedades. Hace unos meses hice un video bastante similar a este en donde también tomábamos a la sociedad estadounidense como sujeto de estudio y aunque no tenga mucho que ver con este tema directamente, lo recomiendo como videografía obligatoria para la materia en sí para poder comprender más a fondo este problema. Además, está bueno. Saben que soy una persona que no suele prestarle mucha atención a las tendencias, pero para mi suerte tengo a mi gran amigo el Wea, que siempre está al pie del cañón y que me bombardea de links cada vez que surge alguna problemática que puede llegar a tratarse de alguna forma en el canal, en un intento de hacerme quedar como el Lean Richo de la sociología. A ver si me pones de fondo de tus videos, Lean, ¿no? Ahora que estás pegado, ¿no? Como yo hacía cuando estaba en la banana, ¿no? Anya Taylor-Joy es una actriz estadounidense de 24 años que, si bien la viene remando hace muchísimos años, recién ahora tomaría relevancia internacional gracias a su papel protagónico en la serie de Netflix Gambito de Dama, misma razón por la cual ganaría su primer Golden Globe hace apenas unas semanas. Y para quienes recién la conocían, la sorpresa fue doble después de enterarse de su historia familiar. Esta muchacha es hija de Jennifer Marina de Joy, una fotógrafa de ascendencia inglesa y española, y un ex banquero retirado, Dennis Alan Taylor, de origen escocés y argentino. Por lo que de este matete internacional la confusión estaba contemplada dentro de las posibilidades. La cosa es que si bien nacería en Miami, misma razón por la cual se la considera una ciudadana estadounidense, sus padres tomarían la decisión de mudarse a Argentina apenas después de su nacimiento. Lugar donde pasaría gran parte de su infancia, sino que hasta los 6 años, cuando nuevamente su familia se mudaría a Londres. Y aunque fue poco tiempo, bastó para que el mejor país del mundo clavara sus garras lo suficientemente profundo como para que Anya cada vez que puede saca chapa de esto en un español con acento argentino, más argentino que el de todos los presentes. Y como para que se la considere una persona de color, por supuesto. La polémica llegó inmediatamente después de la premiación. El hecho de que la protagonista de la serie de moda ganara el Golden Globe fue suficiente como para que se escriban cientos de artículos sobre ella. Pero hubo uno en especial que hizo enojar a muchísima gente por razones completamente ajenas a la propia serie. La revista Variety, un semanario renombradísimo estadounidense dedicado al mundo del entretenimiento, catalogaría a Anya como una mujer de color, lo cual hizo que a muchos les haga cortocircuito la cabeza porque justamente es una persona blanca. Lo que trajo nuevamente al mainstream la discusión sobre las categorizaciones étnicas que siempre caracterizaron a la sociedad norteamericana. Tanto en películas como en series estadounidenses hemos escuchado en repetidas ocasiones que al momento de que alguien se refiera a otra persona use sin ningún tipo de tapujo terminología como asiático, hispano, persona de color o caucásico incluso. Y no es que no se usen en otros países, sino que, por ejemplo, en mi país, Argentina, no se utilizan debido a que se los consideran estigmatizantes, teniendo en cuenta la carga social e identitaria que estos tienen. ¿Y quién somos nosotros para definir la autopercepción identitaria que tiene una persona? Por eso justamente son términos que no se utilizan en voz alta. Pero lo que tampoco puedo negar es que muchos de estos términos son una parte importante de la construcción de la identidad de muchas personas. Y aclaro por las dudas, nadie debería sentirse estigmatizado por el estigma que cargan socialmente por su color de piel. Debería ser una cuestión de orgullo.
Misma razón por la que la revista se justificaría basándose en los comentarios realizados por la propia Anya en una entrevista que hizo anteriormente ante el propio Netflix. Vengo de muchos lugares, pero mi calidad y mi actitud hacia la vida es de Argentina. Agradezco mucho esa parte de mi historia. Me siento muy orgullosa de venir de Argentina. Y si bien esto habla un poco sobre lo que significa la construcción de una identidad, ¿qué tiene que ver esto con ser una mujer de color? Bueno, Argentina es un país latinoamericano y que un latinoamericano sea blanco es algo que puede confundir a muchos estadounidenses. Y de eso vamos a hablar en el próximo punto. Cuando les recomendé ver el video sobre la geografía y el sistema educativo estadounidense era justamente por esto. El término people of color o persona de color en los Estados Unidos, como muchos podrán intuir, tiene un trasfondo puramente racista y segregador y puede que tenga una connotación distinta en otros países. Este término se empezó a utilizar desde incluso antes de su fundación en 1776 para distinguir a aquellas personas blancas de los esclavos negros y nativos. Porque por aquel entonces, la piel era una cuestión de derecho. Y tampoco vamos a escandalizarnos y señalarlos con el dedo porque, más allá de los horrores y alguna que otra atenuación, en el resto del continente americano funcionaba prácticamente de la misma forma. Pero lo que tampoco podemos hacer es quemar los libros de historia. Estados Unidos abolió la esclavitud apenas en 1865, después de una guerra civil horrible y sangrienta, estando incluso rezagada a la mayoría de los países del resto del continente, donde hacía décadas los esclavos ya eran libres. Y no termina ahí, sino que apenas unos años después de que Abraham Lincoln aboliera la esclavitud y posteriormente fuera asesinado por eso, se impondría un paquete de leyes que lo que prácticamente hicieron fue imponer un apartheid. Ver a detalle en el video que ya hice hace mucho tiempo sobre la guerra civil estadounidense. Lo que obviamente iba a dejar secuelas en una sociedad que se para sobre los pilares de la ley y la justicia. A ver, si entendemos que el concepto de hombre de bien es definido por cómo éste se apega a las leyes y la ley es un ente impoluto e intachable, y a su vez la ley avala la segregación racial, por consiguiente el hombre de bien en su búsqueda por la verdad debería ser incuestionablemente racista. Y la segregación sería tal que para finales del siglo XX los propios grupos oprimidos adoptarían este término para identificarse como parte de su identidad. Pero esta distinción solo sería clara mientras que el virus del racismo siga ocupando el cuerpo social estadounidense. Cuando se abolió la última de las leyes Jim Crow en 1965, estas leyes que avalaban el apartheid, fue recién ahí cuando el racismo dejó de ser una verdad absoluta e incuestionable para muchos estadounidenses, lo que generó que muchos sectores empezaran a tener contacto por primera vez con estos sectores segregados. Las familias poliétnicas empezaron a ser cada vez más frecuentes, porque ahora las minorías no solamente iban a interactuar entre sí, sino que también con los blancos. Porque, aunque suene horrible, que tu pareja, por ejemplo, sea negra, ya no iba a ser un problema. Imagínate no poder entrar a un restaurante a comer por el color de piel de la persona que amás. O incluso la persona con la que estás comiendo. Legalmente no podías. Ahora sí, siglo XXI. Esta convergencia racial y étnica reciente daría lugar a un abanico mucho más plural en cuanto a la cultura y a los colores de las calles de la gran democracia. Pero a su vez volvería conflictivo el término persona de color, que para este entonces se utilizaba como una forma de referirse a todas las minorías en un mismo conjunto. ¿Y qué significa esto? Cuando Estados Unidos dejó de importar esclavos para empezar a recibir olas migratorias de todas partes del mundo, ahora las minorías no solamente eran nativos y negros, sino que también deberían contemplar a asiáticos, latinos, árabes y prácticamente cualquier otra etnia que se te venga a la cabeza, siempre y cuando no sean blancos de ascendencia anglo-germana. Por lo que en un intento de resistir este término iría mutando a lo largo de los años hasta terminar en lo que hoy se considera una persona de color, lo que también es dificilísimo de definir si no te criaste dentro de las fronteras de Estados Unidos.
Una adjetivación que en un principio tenía un carácter racial, pero ahora iba a depender del prejuicio y la poca información que tenga la persona que se refiere a vos al momento de decidir si te va a dar esa etiqueta o no. Y esta parte es donde todo, pero todo se va al caño. Y no es que Anya sea una persona de color, literalmente, o se autoperciba a ella misma como una persona de color, sino que al abrazar a la cultura argentina, una cultura latinoamericana, ella renuncia a su derecho de autopercibirse a ella misma como una americana, para pasar ahora a ser una latina. Y ser latina es directamente ser considerada como una persona de color, a pesar de que Anya es blanca. Aunque el término latino en realidad sea un término étnico y no racial, que hace alusión a todas aquellas personas que provienen de regiones en donde se hablan lenguas derivadas del latín. Y en este grupo entra tanto un mexicano como un argentino, como un francés o un español. Pero en Estados Unidos, de forma arbitraria, se le cargó a este término un carácter racial a pesar de ser un término étnico. Es absurdo. Y eso que Anya pertenece al grupo de latinos privilegiados que tienen la oportunidad de elegir a qué grupo pertenecer. A diferencia de otros latinos, que el estigma lo llevan en la piel. Es confuso porque no es una cuestión de raza. Es una cuestión psicológica, producto de la predisposición de los ciudadanos estadounidenses blancos a la hora de tratar con los extranjeros. Algo que choca mucho a los latinoamericanos al momento de entrar a los Estados Unidos es que ahora su color de piel pasa a ser algo oficial. Algo que queda en los registros, en los documentos, en los censos, que además de tener que arrastrar la carga sociológica que traen desde su propia casa, ahora deberán adoptar la identidad que les tocó por haber nacido al sur de la frontera de Texas. Y no se reserva solamente a Latinoamérica, sino que también hay personas provenientes del continente europeo que toda la vida se autopercibieron como blancos y que muy probablemente en cualquier otra parte del mundo también sean considerados así, pero al momento de entrar a los Estados Unidos descubren que no lo son. Y no porque realmente no lo sean, sino por una sociedad que alimenta las fuertes divisiones raciales que todavía existen al día de hoy y un gobierno que lo fomenta todavía más en su afán de clasificar a todos sus ciudadanos. Lo que trae a debate otra cuestión. ¿Deberíamos avalar las etiquetas? Más allá de que éstas en muchas ocasiones puedan formar parte de nuestra identidad. Puesto en la balanza, en Estados Unidos por lo menos, estas etiquetas pesan más de lo que aportan. Pero no es así en el resto del mundo. Y ojo, si bien en Latinoamérica intentamos escapar de estas clasificaciones, no quiere decir que no exista el racismo. Pero si entendemos que las etiquetas nacieron por una necesidad de clasificar a la población con un fin, la eliminación de estas es el primer paso para eliminar las diferencias. Si bien el mestizaje que tanto se celebran en países como Argentina puede ser un símbolo de unión, también puede ser problemático, más que nada en sociedades en donde el porcentaje de blancos es reducido y encima concentran la mayoría de los privilegios. Tal es el caso de México y de Brasil, donde este último, con un porcentaje de blancos que apenas supera el 47%, fomenta el uso de las etiquetas como una forma de extirpar el prejuicio que existe alrededor de estos términos. A ver, es el alentar, el decir yo soy negro y estoy orgulloso de eso. Y también como respuesta a un racismo institucionalizado que empuja a los grupos oprimidos y discriminados a querer desligarse del estigma del color de su piel, como por ejemplo, autopercibiéndose como más blancos de lo que en realidad son. Lo cual no solamente es tristísimo porque alimenta todavía más esta crisis identitaria de los grupos discriminados, sino que también hace que los propios grupos se discriminen entre ellos, retroalimentando todavía más el estigma. De hecho, el caso de Brasil es muy particular
ellos desconocen los conceptos étnicos del término blanco o negro, viéndolo como una escala que va simplemente del blanco al negro y de cierto punto a cierto punto te va a corresponder una etiqueta u otra. Que si bien en un principio puede sonar como un paso hacia adelante en la lucha contra el racismo, pero peca de biologizar un problema sociológico. Y voy a hacer una comparación jodidísima, pero que posiblemente no deje lugar a ningún tipo de dudas. Yo, Juan Felipe, blanco, puedo ser igual de blanco que un judío en el gueto de Varsovia en 1940. Pero nuestros destinos hubieran sido muy diferentes. Lamentablemente la historia no se puede medir con una paleta de colores. Y decir que todos los que tienen un mismo color son lo mismo es cargarse con la identidad de la gente. El racismo es una mierda con la que tenemos que seguir cargando en pleno siglo XXI, lamentablemente. Y aunque muchas veces nos querramos engañar a nosotros mismos diciendo vamos para adelante, estamos progresando, la verdad es que tenemos que admitir que está muchísimo más presente de lo que nos gustaría admitir. Está en ese comentario xenófobo que tiene un taxista inspirado porque vio pasar a algún transeúnte en la calle, o en tu amigo que bromea sobre el origen del mozo que te acaba de traer la cerveza, o también en ese comentario que podemos encontrar en las redes sociales, en donde se ataca a una figura pública en una posición de poder, tal vez solamente por su ascendencia. Y lo que más me preocupa, que en serio me quita el sueño y que lamentablemente estoy escuchando con más y más frecuencia cada día que pasa, es a esa gente que gasta todos sus esfuerzos en inventar alguna porquería para justificar su discurso de odio lleno de mierda racista. Que cuando la policía mata a palazos a un negro en el medio de la calle violando cualquier tipo de derecho humano, en lugar de salir a protestar o a apoyar las protestas, como haría cualquier persona con un poquito de corazón o empatía, prefieren inventar una conspiración que dice que toda esta gente está detrás de un plan mundial para atentar contra sus intereses. ¿Saben quién hacía eso también? Adolfo Hitler hacía eso. Y para cerrar esta reflexión me gustaría citar a un viejo guerrero comunista contra el racismo, Nelson Mandela. La gente no nace odiando a la gente por su color de piel. La gente aprende a odiar.